Pagué hasta el último euro de ese viaje a Canarias para celebrar nuestro aniversario. Esa noche la escuché en la terraza decirle a su ex, el idiota pagó la suite. Tú y yo viajamos juntos. Fueron. Pero cuando llegaron al hotel, descubrieron que el idiota también había cancelado todo. Llevo 5 años en ventas y hay una cosa que ese trabajo te enseña antes que ninguna otra, a leer a las personas. No de manera sobrenatural ni con ningún método especial. Simplemente con el tiempo y la práctica de sentarte frente a alguien que quiere una cosa y te dice otra. Y aprender a distinguir cuándo lo que escuchas corresponde a lo que hay debajo y cuándo no. Es una habilidad que se desarrolla despacio, a base de conversaciones, de negociaciones largas, de clientes que sonríen mientras buscan la manera de pagarte menos de lo que acordasteis, y de equivocaciones propias que con los años dejan de doler y se convierten en información útil. Ya no lo piensas, simplemente lo notas, como quien nota que va a llover antes de que cambie el cielo, sin saber exactamente qué señal lo ha activado. El problema es que esa misma habilidad, cuando la aplicas a tu vida personal, a veces llega tarde. O llegas tarde a querer aplicarla, que no es lo mismo, pero produce el mismo resultado. Me llamo Jesús, tengo 42 años y soy gerente de ventas en una empresa de distribución industrial con sede en Valladolid. Llevo en esta empresa 11 de los 5 años que llevo en el sector. Entré como comercial de zona, construí una cartera de clientes desde cero, gestioné territorios que nadie quería porque eran difíciles o porque estaban mal trabajados. Y con el tiempo, llegué al puesto que tengo ahora. Equipo a mi cargo, reuniones de dirección, viajes frecuentes a otras provincias y una nómina que refleja todo ese tiempo invertido sin atajos. No es un trabajo glamuroso, en el sentido en que lo entendería alguien de fuera. Es un trabajo que requiere constancia y criterio y saber tratar con personas de todo tipo bajo presiones de todo tipo. Eso es lo que hago y lo hago bien. Fuera del trabajo soy una persona bastante ordinaria en el mejor sentido de la palabra. Pago mis facturas, mantengo los compromisos que adquiero, no gasto más de lo que tengo, aunque podría permitirme gastar más. Y cuando quiero a alguien, lo quiero con la misma seriedad con que hago cualquier otra cosa que decido hacer en serio. Eso, según Inés, era ser demasiado buena persona. La conocí hace 2 años en una cena de empresa a la que fui sin muchas expectativas. De esas cenas que asistes porque corresponde asistir y de las que normalmente sales con ganas de llegar a casa. Inés estaba sentada 2 sillas más allá en la misma mesa. Nance hablaba con facilidad y tenía una manera de entrar en las conversaciones que hacía que el resto de la mesa se orientara hacia ella sin que nadie lo decidiera conscientemente. Me pareció interesante. Al final de la noche le pedí el número y me lo dio sin dudar. En la segunda o tercera conversación me habló de su situación con la claridad que yo le agradecí en ese momento. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Hugo de 9 años y Mateo de 7. Y el padre era Iván, un hombre con quien había estado casada 4 años y de quien se había separado hacía 3. Me dijo que Iván era un problema resuelto. Deudas que no eran suyas, decisiones que no habían sido buenas, un carácter que con los años había mostrado lo que era, que lo único que había salido bien de esa historia eran los 2 niños, que vivían con ella y a quienes ella se dedicaba. Que Iván tenía un régimen de visitas que cumplía de manera irregular y que más allá de eso no había contacto real. Lo acepté. La gente tiene pasado y los pasados tienen personas. Y si el vínculo era únicamente la paternidad de los niños, no había nada objetable en ello. Empezamos a vernos con regularidad. A los pocos meses me presentó a Hugo y a Mateo, y al año de conocernos me mudé a su piso. Era un piso amplio en el centro de Valladolid, bien situado, con una terraza que en verano era la mejor parte de la casa. Me instalé sin hacer demasiado ruido, pagué la parte que me correspondía de los gastos comunes y procuré que mi presencia en la vida de los niños fuera natural y sin forzar nada. Las cosas funcionaban bien, o eso parecía. No, el viaje a las Canarias lo organicé con 2 meses de antelación. Era nuestro segundo aniversario y quería hacerlo bien. No con el tipo de bien que consiste en reservar mesa en un restaurante y comprar flores, sino con el tipo de bien que requiere planificación real y atención a los detalles. Busqué vuelos durante varios días hasta encontrar uno con horario decente y sin escalas. Estuve comparando hoteles una semana entera antes de decidirme por una suite en un hotel de 5 estrellas en el sur de la isla de Gran Canaria, con vistas directas al océano, desayuno incluido y acceso al spa.
Reservé 2 excursiones pagadas de antemano. Un catamarán por la costa y una visita a las dunas de Maspalomas que Inés había mencionado una vez que quería conocer. Los niños se quedarían con la madre de Inés durante esa semana, que vivía a 20 minutos y que tenía con Hugo y Mateo esa relación de abuela entregada que hace que los críos prefieran quedarse con ella antes que irse de vacaciones. Todo estaba en mi tarjeta. Era mi regalo, mi organización, mi coste. Inés lo recibió con esa energía suya que llenaba cualquier espacio. Abrazos, preguntas sobre el hotel, planes sobre lo que haríamos cada día, la imagen mental de la terraza con vistas al mar que ya estaba construyendo antes de haber visto una sola foto. Me pareció genuino. Todo me pareció genuino porque yo quería que lo fuera, y porque en ese momento no tenía ninguna razón concreta para pensar lo contrario. Aunque las señales habían estado ahí desde mucho antes, eran pequeñas, dispersas, del tipo que no alarma cuando aparece de una en una, pero que miradas en conjunto cuentan una historia diferente a la que se está contando en voz alta. El teléfono siempre boca abajo cuando estábamos juntos en casa, algo que ella explicaba como un hábito de desconexión que yo encontré razonable durante demasiado tiempo. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, siempre con una explicación preparada. Su madre, una compañera de trabajo, algo del colegio de los niños. El nombre de Iván que aparecía en la conversación con una frecuencia que no correspondía exactamente a alguien que estaba fuera de la vida de alguien, aunque siempre dentro de contextos que tenían una justificación disponible. Un pago de la pensión, un trámite escolar, una consulta sobre los niños. Individualmente todo era explicable. En conjunto era otra historia, pero yo llevaba meses sin querer leer ese conjunto, porque leerlo requería llegar a una conclusión que no quería llegar. Hay una diferencia entre saber, en abstracto, que las personas mienten, y querer aplicar ese saber a alguien con quien tienes una vida compartida. La segunda es mucho más difícil. Mientras no hay una prueba concreta e indiscutible, siempre hay manera de seguir eligiendo la interpretación más cómoda. La prueba concreta llegó un martes. Tenía una reunión con un cliente importante en Palencia, programada para extenderse hasta media tarde. Llegué puntual. Empezamos bien, pero a media mañana el cliente recibió una llamada que cambió sus prioridades del día y tuvimos que aplazar la segunda parte para la semana siguiente. Terminé antes de lo previsto. Recogí el coche y puse rumbo a Valladolid. Llegué al piso pasadas las 6 de la tarde. Aparqué en el garaje del edificio y subí en el ascensor. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. La abrí, entré y escuché la voz de Inés antes de que mis ojos se ajustaran a la luz del interior. Estaba en la terraza. La puerta corredera estaba entreabierta unos 30 centímetros y su voz llegaba con esa claridad limpia que tienen las voces cuando el resto de la casa está completamente en silencio y no hay ningún ruido de fondo que las amortigüe. Me detuve en el pasillo. No fue una decisión. Fue un reflejo de alguien que lleva 5 años aprendiendo a no moverse cuando está recibiendo información que necesita escuchar entera antes de reaccionar. No seas tonto, está todo pagado. Vuelo, hotel, suite de 5 estrellas. Hasta las excursiones. Todo en su tarjeta. Pausa. Pues eso, que yo monto la pelea esa mañana. Algo de que no me valora, que siempre está trabajando. Ya sabes cómo va esto. Él se queda, yo salgo con la maleta y te recojo en el aeropuerto. Llegamos juntos, como si fuera nuestra luna de miel. Una pausa corta. Con su dinero. Otra pausa mientras el otro lado hablaba. ¿Que si va a sospechar? Una risa baja y tranquila. La de alguien que no ve ningún riesgo real. Jesús es demasiado buena persona. No va a sospechar nada. Nunca sospecha nada. Permanecí quieto en el pasillo mientras la conversación continuaba en un tono más bajo que ya no llegaba con tanta claridad. No entré. No abrí la puerta corredera. No dije su nombre. Hay momentos en que el cuerpo decide antes que la cabeza, y lo que decidió el mío en ese momento fue muy preciso. No hagas nada todavía. No desde aquí, no ahora, no en caliente. Retrocedí despacio por el pasillo hasta la entrada. Cogí las llaves del coche del gancho y salí del piso con el mismo silencio con que había entrado. Bajé al garaje, me senté en el coche con las manos en el volante y el motor apagado, y me quedé así varios minutos. Demasiado buena persona. Con una risa. 5 años leyendo personas y no había leído a la que tenía al lado. O sí la había leído.
y había elegido no ver lo que leía. ¿Qué era peor? Arranqué, conduje 3 manzanas hasta una cafetería que conocía. Pedí un café en la barra y saqué el portátil de la mochila de trabajo. El café se quedó en el plato sin que lo tocara. Abrí el navegador, entré al portal de la compañía aérea con mi usuario y mi contraseña de titular de la reserva. Después entré al portal del hotel con las mismas credenciales, como único titular de ambas reservas, y tenía acceso completo a todos los datos, todas las opciones de modificación y todas las herramientas de gestión disponibles. Estuve en esa cafetería casi 2 horas. El camarero me preguntó en algún momento si quería que me calentara el café. Le dije que no hacía falta, que ya me iba. Cerré el portátil, pagué y salí. Cuando volví al piso, Inés estaba en el sofá viendo algo en el teléfono. Levantó los ojos cuando entré. Me preguntó cómo había ido la reunión y le dije que bien, que habíamos tenido que aplazarla, pero que no era problema. Me preguntó si quería que pidiera algo de cenar. Le dije que sí, lo que ella quisiera. Nos sentamos a cenar como cualquier otra noche. Hablamos de los niños, de algo que había pasado en el trabajo de ella, de una serie que estaba pensando empezar a ver. Y yo respondía todo con la misma normalidad con que ella preguntaba, sin cambiar el tono, sin dejar ninguna señal visible de nada. 5 años en ventas. Esa noche me dormí sin problema. Las reservas seguían activas, los vuelos seguían confirmados y la suite del hotel de 5 estrellas con vistas al océano seguía a nombre de Inés para la fecha prevista. Lo que ya no estaba igual que antes era todo lo demás. Pero eso Inés todavía no lo sabía. Y yo no tenía ninguna prisa en explicárselo. La mañana del viaje empezó como cualquier otra mañana de sábado en ese piso. Me levanté antes que ella, que era lo habitual. Preparé café, puse la mesa con lo de siempre, 2 tazas, el azúcar, las tostadas cuando el pan estuvo listo, y me senté con el periódico abierto delante que en realidad no estaba leyendo. Tenía los ojos en las páginas, pero la atención en otro sitio, escuchando el ruido del piso, la ducha abriéndose, el agua corriendo más tiempo de lo normal, el secador encendiéndose después, el cajón del baño abriéndose y cerrándose con esa cadencia específica de alguien que se está arreglando con más cuidado y más tiempo del que corresponde a una mañana normal de fin de semana. Inés tardó casi 1 hora en salir del baño. Cuando apareció en la cocina, estaba perfecta. Maquillada con atención, ropa elegida con criterio, el pelo con esa caída que solo tiene cuando ha invertido tiempo en conseguirla. Era, en todos los sentidos, el aspecto de alguien que se prepara para algo que le importa. No el aspecto de alguien que va a tener una pelea de pareja espontánea antes de salir de casa. Pero claro, 5 años en ventas. Se sirvió café, ni se sentó enfrente de mí, miró el plato un momento sin tocarlo y empezó. Empezó despacio y con orden, con esa estructura de quien ha pensado el argumento de antemano y sabe en qué punto quiere empezar y a dónde quiere llegar. Que yo siempre estaba absorbido por el trabajo. Que cuando estaba físicamente en casa tenía la cabeza en otra parte. Que ella llevaba meses sintiéndose sola, aunque no estuviera sola. Que necesitaba más presencia real, más atención, más de algo que yo aparentemente no estaba dando. Lo decía con una voz que oscilaba entre la queja contenida y algo que intentaba parecerse a la tristeza genuina, con los ojos en el café o en algún punto neutro de la mesa, sin sostenerme la mirada demasiado tiempo seguido. Yo escuchaba con el café en la mano. No la interrumpí. No elevé la voz. Ya no puse cara de sorpresa ni de defensa ni de culpa. Me quedé sentado con la misma expresión de siempre, la de alguien que está recibiendo información que ya conoce y espera tranquilamente a que el otro termine de exponerla. Esa calma, que ella interpretó como rendición o como prueba de que tenía razón en lo que estaba diciendo, era en realidad algo completamente distinto. Pero ella no podía saberlo todavía, y yo no tenía ningún interés en explicárselo. Los argumentos fueron escalando con la progresión calculada de quien ha ensayado cuánta presión hay que aplicar para conseguir el resultado que se busca. Que si no la valoraba como merecía, que si el viaje lo había organizado todo él, sin preguntarle qué quería ella de verdad, que si llevaban tiempo yendo en direcciones distintas, sin ninguno de los dos querer verlo, no, que necesitaba unos días para pensar, para estar consigo misma, para respirar sin la presión de una relación que la estaba ahogando. Cada argumento estaba bien colocado. Había ritmo en la exposición, pausas en los momentos correctos, la cantidad justa de emoción para que sonara creíble sin pasarse de intensidad.
Era técnicamente una buena actuación. En otras circunstancias, con otro interlocutor, probablemente habría funcionado exactamente como estaba diseñada para funcionar. Creo que voy a coger el vuelo de todas formas, dijo finalmente, con esa voz de quien toma una decisión en voz alta, como si acabara de ocurrírsele. Pero irme unos días sola. Necesito ese espacio. Me quedé un momento en silencio, el tiempo justo. Buen viaje, dije. Me miró. Esperaba algo. Una protesta, una pregunta, un intento de retenerla. Tiene alguna reacción que confirmara que el plan había funcionado según lo previsto. Nada de eso llegó. Le sostuve la mirada con la misma calma de toda la mañana y volví al café. Inés recogió el bolso de la silla, fue al dormitorio a buscar la maleta que llevaba preparada desde la noche anterior, con una meticulosidad que yo había notado pero no había comentado. Volvió al pasillo y se detuvo un momento en la puerta de entrada, con la mano en el pomo y la maleta al lado, como si esperara todavía una última reacción mía, que le confirmara que todo había salido según el guión. No sé cuándo vuelvo, dijo. No hay prisa, respondí. Cerró la puerta. Escuché los pasos en el pasillo del edificio. El ascensor bajando. El portal. Después el silencio completo del piso un sábado por la mañana con el sol entrando por la ventana de la cocina y las 2 tazas de café todavía en la mesa. Me terminé el mío despacio. Recogí la mesa, lavé los 2 platos, los 2 vasos, las 2 tazas con la meticulosidad de siempre, los sequé uno a uno y los guardé en su sitio. Limpié la encimera. Doblé el paño y lo colgué en el aro del cajón. Después fui al dormitorio de Inés. Abrí el armario. Evalué el volumen. Tenía cajas de cartón en el trastero del edificio, las que había guardado de la última mudanza. Resistentes, del tamaño correcto para esto. Bajé. Cogí 4. Subí con ellas en el ascensor y las dejé en el suelo del dormitorio. Empecé a trabajar con el mismo orden con que trabajo cualquier cosa. Ropa doblada por categorías en cajas separadas, zapatos en papel de periódico para que no se golpearan entre ellos, los objetos del baño en una bolsa de tela grande, las cosas de valor envueltas con cuidado. No lo hice con rabia ni con velocidad innecesaria. Lo hice con la concentración de quien tiene una tarea concreta y prefiere hacerla bien a hacerla rápido. En algún momento puse música en el altavoz del salón, algo tranquilo que llegaba desde el otro cuarto como fondo, y seguí. Caja tras caja, armario tras armario, cajón tras cajón. Cuando terminé con el dormitorio pasé al baño. Después al salón, donde había algunas cosas suyas mezcladas con las mías, y fui separando con criterio lo que era de ella de lo que era del piso o era mío. Tardé algo más de 2 horas. Al final tenía 6 cajas apiladas en la entrada, bien cerradas con cinta de embalar y con el nombre escrito en marcador negro en el lateral de cada una. Inés. Las coloqué con orden, una encima de otra donde cabían, las que no en fila junto a la pared, de manera que cualquiera que abriera la puerta supiera exactamente lo que estaba viendo antes de entrar del todo. Antes de seguir, ¿alguna vez pagaste un viaje entero y el otro lo usó para irse con otra persona? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene ahora es lo mejor de la historia. Mientras yo colocaba la última caja y sacaba el teléfono para hacer la foto, Inés e Iván estaban aterrizando en Gran Canaria. Me lo imaginé con la misma claridad con que me imagino el desarrollo de una reunión de ventas antes de entrar a ella. El avión tocando la pista con el sol de las islas ya visible por la ventanilla. Los 2 levantándose antes de que se apagara el aviso del cinturón como hace todo el mundo. La conversación animada de quien lleva días esperando este momento, la salida de la terminal con el calor encima y esa sensación específica de quien cree que todo está saliendo exactamente como lo había planeado. El hotel estaba a 20 minutos del aeropuerto. Llegaron, entraron al lobby, arrastraron las maletas hasta recepción. El mostrador era de mármol blanco. El lobby tenía esa amplitud tranquila de los hoteles que cuestan lo que cuestan, y el recepcionista saludó con la cortesía profesional de quien hace ese gesto 50 veces al día. Pidió el nombre de la reserva. Tecleó en el sistema. Miró la pantalla. Volvió a mirar. Lo siento, dijo con esa educación impecable que tienen los recepcionistas de los hoteles de 5 estrellas, incluso para las malas noticias. La reserva a nombre de Inés Martínez fue cancelada por el titular de la misma hace 3 días. En este momento no hay ninguna habitación asignada a este nombre en nuestro sistema. Inés lo miró fijamente.
Eso no puede ser. Tengo el email de confirmación en el teléfono. La confirmación original existía. Sí, dijo el recepcionista con paciencia. La cancelación fue procesada posteriormente por el titular exclusivo de la tarjeta, que es quien tiene potestad sobre la reserva. Lamentablemente no podemos revertir una cancelación autorizada por el titular. Lo siento. Iván puso una mano en el mostrador con esa actitud de quien está acostumbrado a que los problemas se resuelvan con un gesto de autoridad y algo de presión. Pasa el cartón adicional, le dijo a Inés. Cogemos habitación aquí mismo o en el hotel de al lado y ya está. Inés sacó la tarjeta adicional que yo le había dado meses atrás para gastos comunes del piso. La pasó por el terminal. Denegada. Iván no cambió la expresión de inmediato. Cogió su propio teléfono, revisó algo con el ceño ligeramente fruncido, lo dejó en el bolsillo y sacó su propia tarjeta con el gesto de quien va a resolver esto de una vez. El terminal tardó unos segundos más de lo normal. Denegada. Las deudas de Iván no eran un rumor ni una exageración que Inés hubiera contado alguna vez para justificar la separación. Ya eran una realidad financiera concreta que un terminal de pago de un hotel de 5 estrellas acababa de confirmar con la misma frialdad con que confirma cualquier otra transacción. Los dos se quedaron delante del mostrador de recepción con las maletas al lado, sin reserva, sin tarjeta operativa y en una isla a 1000 kilómetros de Valladolid un sábado por la tarde. El teléfono me vibró en el bolsillo mientras terminaba de ajustar la última caja. Inés. Lo dejé sonar hasta el final. Vibró otra vez. Inés. Lo dejé sonar. A la tercera llamada lo cogí, me apoyé en la pared de la entrada con las cajas a mi lado, y esperé. No dije nada. Escuché. Escuché la voz que ya no tenía nada del tono ensayado de la mañana, nada de la cadencia calculada de los argumentos de la pelea, nada de la energía controlada de quien tiene un plan. Lars era otra voz completamente. Más alta, más rápida, con esa urgencia específica de quien necesita que alguien le resuelva un problema que ella misma ha fabricado y no sabe cómo desmontar. Escuché hasta que terminó. Abrí la cámara del teléfono, hice la foto a las 6 cajas apiladas con los nombres en marcador negro y la mandé por mensaje sin texto. Esperé 2 segundos a que se enviara. Después escribí: el vuelo de ida fue cortesía del idiota. El hotel y la vuelta son por cuenta del padre de tus hijos. Ya no hay sitio para ti aquí. Mandé el mensaje, puse el teléfono en silencio y lo guardé en el bolsillo. Fui a la cocina, abrí la nevera, saqué lo que había y empecé a prepararme algo de cenar. Era sábado por la noche, tenía el piso para mí. La música seguía sonando desde el salón y fuera todavía había luz suficiente para que no hiciera falta encender todas las lámparas. Cociné sin apuro, con la calma de quien ha terminado algo que llevaba tiempo pendiente y puede permitirse el lujo de no tener nada urgente que hacer durante unas horas. Lo que estaba pasando en ese momento entre Inés e Iván en una isla a casi 1000 kilómetros de distancia no lo vi. No hacía falta verlo. Pero me lo contaron después, con suficiente detalle como para entender que lo que Iván mostró esa noche, cuando el dinero no apareció y el plan se deshizo, fue bastante más revelador que todo lo que Inés había dicho de él en 2 años de conversaciones. Las personas, cuando el dinero se acaba y el plan falla y no hay nadie que resuelva lo que ellas mismas han roto, muestran con mucha claridad lo que son. Soy lo que Iván era. Inés estaba a punto de verlo sin ningún filtro. Lo que pasó en las Canarias esa noche me lo contó Camila 3 semanas después. Camila era amiga de Inés desde el instituto, una de esas amistades que sobreviven a todo porque se construyeron antes de que ninguna de las dos fuera exactamente quien iba a ser, y que por eso tienen una solidez que las amistades adultas raramente alcanzan. Camila me había caído bien desde el principio. Tenía criterio y no se andaba con rodeos, y cuando me llamó ese martes por la tarde para contarme lo que sabía, lo hizo con esa franqueza directa de quien cree que la persona del otro lado merece saber la verdad, aunque no sea cómoda de escuchar. Le escuché sin interrumpirla. Cuando Inés e Iván se quedaron en el lobby del hotel sin reserva y sin tarjeta operativa, la primera reacción de Iván fue buscar una solución con la energía de quien está seguro de que los problemas tienen solución si se aplica suficiente presión. Llamó a alguien, no quedó claro a quién, y la conversación duró poco y no produjo ningún resultado visible. Llamó a otro número. Mismo resultado. La seguridad fue bajando de tono con cada llamada, y lo que quedó después de la tercera o cuarta fue algo diferente. No la frustración de quien tiene un problema que está gestionando,
sino la irritación de quien no tiene recursos reales y empieza a necesitar que la culpa sea de otro. Se giró hacia Inés. Le dijo que ella debería haber comprobado las reservas antes de salir, que si el titular tenía acceso a cancelarlo todo, era un fallo de ella no haberlo previsto. No, que él había venido con lo que tenía y no podía hacer milagros con lo que no tenía. Que para qué le había dicho que estaba todo pagado y confirmado, si al final no estaba ni lo uno ni lo otro. Inés le escuchó decir todo eso delante del mostrador de mármol blanco de un hotel de 5 estrellas, en el que no iban a pasar ni una noche. Encontraron un hostel a 4 kilómetros de la playa con disponibilidad esa noche. Un cuarto con 2 camas individuales, baño compartido en el pasillo y una ventana que daba a un callejón lateral. Nada que tuviera ninguna relación con las fotos de la suite que Inés había estado mirando en el teléfono durante semanas mientras planeaba el viaje que iba a ser su gran historia. Pagaron en efectivo con lo que Iván tenía encima, que alcanzaba para esa noche y poco más. La cena fue en un supermercado cercano. No un restaurante, no una terraza con vistas al mar, no una de las mesas que Inés había imaginado cuando pensaba en esa semana. Un supermercado con cosas de plástico en las estanterías y luces de tubo en el techo, eligiendo lo más barato con la lógica de quién está contando lo que le queda y ajustando las expectativas a la baja en tiempo real. Iván estuvo callado casi toda la noche, con ese silencio pesado de quien está procesando una situación que no controla y no sabe cómo recuperar el terreno perdido. Al día siguiente por la mañana, Iván anunció que se volvía. Lo dijo así, sin construcción elaborada ni explicación larga. Que tenía cosas que resolver en Valladolid, que la situación no tenía sentido seguir estirándola, que lo mejor era que cada uno gestionara su vuelta como pudiera. Y Inés le preguntó si iba a comprarle el billete de vuelta. Iván le dijo que con lo que le quedaba solo alcanzaba para uno. Que lo sentía. Cogió la mochila, la miró un momento con esa expresión de quien sabe que lo que está haciendo no tiene ninguna defensa posible, pero lo hace de todas formas, y se fue. Camila me dijo que Inés se quedó sentada en la cama individual del hostel durante un buen rato después de que Iván cerrara la puerta, que tardó casi 2 horas en empezar a hacer llamadas para conseguir dinero para el billete, que llamó a su madre primero, que le mandó lo suficiente sin hacer preguntas porque las madres hacen eso, y que llamó a Camila también, que le mandó algo más, que estuvo 2 días más en la isla, esperando el primer vuelo con plaza disponible que entraba dentro de lo que tenía, que el vuelo de vuelta lo hizo sola, Ney con la maleta que había preparado con tanta ilusión días antes y sin ninguna de las fotos que había imaginado publicar. Me lo contó ella, dijo Camila. No sé si quería que te lo dijera a ti también, pero creo que debías saberlo. Le agradecí la llamada. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano mirando la pared del despacho, donde tenía colgado un mapa de las provincias que cubro con el equipo y algunas notas de objetivos del trimestre. El mapa era el mismo de siempre. Los objetivos eran los mismos de siempre. Nada en esa pared había cambiado. Guardé el teléfono y volví al trabajo. La semana después de que Inés se fuera había sido, en todos los sentidos prácticos, mejor que las semanas anteriores. El piso estaba más silencioso, lo cual era obvio, pero era un silencio distinto al que esperaba. No era el silencio vacío de algo que falta, sino el silencio funcional de un espacio que ha recuperado su orden natural. Las cosas estaban donde las dejaba. La cocina seguía limpia por la mañana tal como la había dejado la noche anterior. El teléfono no vibraba con mensajes que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Me levantaba a la misma hora. Desayunaba sin apuro. Llegaba al trabajo con la puntualidad de siempre. En la oficina nadie preguntó nada porque no había nada visible que preguntar. Yo no cambié el tono ni el ritmo. No llegué más tarde ni más distraído. No di ninguna señal de que algo había ocurrido el fin de semana anterior, que no fuera el fin de semana cualquiera que parecía desde fuera. El equipo tuvo buenos resultados esa semana. Cerramos 2 contratos que llevaban meses en negociación y un cliente de Burgos, que había estado dudando, firmó antes de lo previsto. Lo apunté en el registro, mandé el informe a dirección y seguí con lo que tocaba. Por las tardes volvía a casa, cocinaba algo, ponía música y comía sin el teléfono en la mesa, que era un hábito que había abandonado durante los 2 años con Inés, porque ella siempre lo tenía encima, y eso había normalizado que los dos lo tuviéramos. Sin ese espejo, el hábito desapareció solo en 2 días. Dormía bien.
Eso era, en realidad, lo más revelador. Llevaba meses sin darme cuenta de que no dormía del todo bien, con esa calidad de sueño irregular de quien tiene algo sin resolver instalado en algún lugar del fondo y que no acaba de irse, aunque no lo pienses conscientemente. Esa primera semana dormí como no recordaba haber dormido en mucho tiempo, 8 horas seguidas, sin despertarme a mitad de la noche, con la sensación vaga de que algo no estaba bien. Algo no estaba bien, pero ya lo había resuelto. Inés volvió a Valladolid un miércoles por la tarde. Sé la hora aproximada porque el teléfono empezó a vibrar pasadas las 7, cuando yo estaba terminando de cenar, y la frecuencia de las llamadas correspondía a alguien que acaba de llegar a algún sitio y se ha encontrado con algo que no esperaba exactamente así. Había cambiado la cerradura el lunes, no como gesto dramático ni como declaración de nada. Como consecuencia lógica, las cajas estaban en el rellano con su nombre. La cerradura era nueva y la llave antigua ya no abría nada. No había carta, no había nota, no había ningún mensaje previo explicando lo que iba a encontrar. Las cajas con el nombre en marcador negro eran suficientemente claras sin necesitar explicación adicional. El teléfono vibró 4 veces seguidas. Inés. Lo miré. Seguí cenando. Vibró 3 veces más en el espacio de 10 minutos. Lo miré cada vez. Seguí con lo que estaba haciendo. No la bloqueé. No había necesidad de bloquearla ni ninguna razón para hacerlo. Bloquear a alguien requiere una energía emocional que yo no tenía disponible para esto, porque no estaba enfadado, no estaba dolido, no estaba en ningún estado que necesitara el gesto de cortar algo activamente. Simplemente no tenía nada que decirle, que no estuviera ya dicho en las 6 cajas del rellano y en el mensaje del sábado. Recogí la mesa, lavé los platos y fui al salón. Esa noche llamó 6 veces más. La última pasadas, las 11. Dejé que sonaran todas. Al día siguiente llamó por la mañana antes de que yo saliera al trabajo, al mediodía, a media tarde y 2 veces por la noche. Mismo procedimiento. Las miré, las dejé sonar, seguí con lo que estaba haciendo. No con frialdad calculada ni con la satisfacción de quien está ejecutando una venganza. Con la indiferencia genuina de quien ha cerrado una puerta y no tiene ningún interés en volver a abrirla. Camila me dijo después que Inés había conseguido que un vecino del edificio le guardara las cajas en su trastero mientras buscaba dónde instalarse, que había llamado a varias amigas para ver si podía quedarse unos días con alguna mientras encontraba piso. Que la madre le había dicho que podía volver a su casa temporalmente, pero que la conversación no había sido fácil porque la madre sabía suficiente de lo que había pasado como para no estar completamente de su lado. Iván, según Camila, había dejado de responder los mensajes de Inés 2 días después de volver a Valladolid. Sin explicación, sin conversación de cierre, simplemente había dejado de estar disponible con la misma facilidad con que había estado disponible cuando el plan parecía funcionar. Las deudas de Iván seguían siendo las de Iván. Eso no había cambiado, ni iba a cambiar. Pasaron las semanas con esa normalidad que tienen las semanas cuando la vida vuelve al ritmo que le corresponde. Cerré un trimestre bueno en el trabajo, el mejor en 2 años, si miraba los números con honestidad, y no era casualidad. La energía que había estado invirtiendo en sostener una relación que tenía más fisuras de las que yo había querido ver, volvió a estar disponible para otras cosas. Y esas otras cosas respondieron de la manera en que responden cuando les das atención real. Retomé algunas cosas que había ido dejando aparcadas sin una razón concreta. Salir a correr por las mañanas cuando el tiempo lo permitía, quedar a cenar con amigos que hacía meses que no veía, leer por las noches sin que el teléfono de alguien en la mesilla interrumpiera cada 20 minutos. Pequeñas cosas que por separado no significan mucho y que juntas definen bastante bien cómo está alguien. Estaba bien. Una tarde de entresemana, volviendo del trabajo con la ventana del coche bajada y el sol todavía alto para ser la hora que era. Me acordé del martes en que todo había empezado. El cliente de Palencia con el imprevisto, el trayecto de vuelta antes de lo previsto, el pasillo del piso con la voz de Inés, llegando desde la terraza con esa claridad que tienen las voces cuando el resto de la casa está en silencio. Jesús es demasiado buena persona. No va a sospechar nada. Aparqué en el garaje, subí al piso, dejé las llaves en el gancho de la entrada y fui a la cocina a preparar algo de cenar. El piso estaba en silencio.
Las cosas estaban donde las había dejado por la mañana. La ventana de la cocina estaba entreabierta y entraba una corriente suave que movía un poco el papel de la lista de la compra que tenía pegada en la nevera. Encendí el fuego, puse la sartén, saqué lo que había en la nevera. El teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué, miré la pantalla. Inés. Lo puse boca abajo en la encimera y seguí cocinando. 5 años leyendo personas. Al final, la lección más útil no vino de ninguna negociación ni de ningún cliente difícil. Vino de un martes cualquiera en el pasillo de mi propia casa. Y la próxima vez llegaré antes.